Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te adoramos, Padre bueno. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Bendiciones para todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Tomen su lugar, por favor. Gloria a Dios. Qué linda bendición que hay en esta mañana, ¿eh? Aleluya. Gloria a Dios. A ver. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vayamos juntos, por favor. Hay un mensaje de parte del Señor. Una palabra que el Señor me dio ayer. Y ustedes saben que cada vez que el Señor nos habla, yo le pido muchas veces, cuando tengo esta responsabilidad de poder compartir la palabra del Señor frente a su pueblo, yo le pido a nuestro Señor que me confirme si realmente es el mensaje que tenemos que recibir o no. Gloria a Dios. Amén. No estamos hablando de una reunión en donde estamos haciendo un estudio bíblico, ni estamos siguiendo un orden cronológico de la palabra, sino que en este día es el Espíritu Santo al cual tenemos que escuchar. Y ese Espíritu Santo debe guiarnos de tal manera que al conocernos profundamente sabe cuál es la necesidad que nuestra alma tiene. Y en el día de ayer el Señor me dio una palabra para compartir con ustedes hoy, y durante la noche me lo confirmó. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir juntos, por favor, al libro de Lucas, capítulo 21, gloria a Dios, versículo 25. Mire, aquí hay algo importante. Usted sabe, nosotros necesitamos comprender los tiempos que vivimos. ¿Por qué razón? Y porque tal vez nos podamos encontrar haciendo, pensando en determinadas cosas, haciendo determinadas situaciones, determinadas cosas, y tal vez no es el momento que tengamos que hacerla, ni tenemos que dejar, por otro lado, que los pensamientos, ¿no?, caminen, cuando a veces tenemos que ponerle un corte y tenemos que estar ubicados. O sea, como pueblo de Dios necesitamos estar ubicados. ¿A qué le llamamos estar ubicados? A poder conocer el tiempo que estamos viviendo en el Señor. Nosotros conocemos el tiempo que vivimos aquí, año 2021, ¿verdad? Estamos terminando el mes de agosto, el octavo mes del año, una bendición grande, ¿verdad? Todos tenemos, distintas situaciones, podemos vivir en el ámbito laboral, familiar, afectivo, etc. Pero necesitamos conocer el tiempo que vivimos en el Señor. ¿Por qué? Porque van a ocurrir ciertas situaciones a nuestro alrededor que si no entendemos el tiempo que vivimos en el Señor, muchas de esas podemos hacer una lectura equivocada de las distintas situaciones que nos pueden llegar a tocar vivir o tenemos que atravesar, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes recordarán que en varias oportunidades nosotros mencionamos el hecho de que, por ejemplo, el pueblo de Dios es un ejemplo para nosotros. La Biblia nos relata que el pueblo estuvo esclavo, ¿dónde? En Egipto. Eso es figura para nosotros de nuestra estadía en el mundo, cuando no conocíamos al Señor. Luego el pueblo salió en libertad, el Señor lo libertó, igual que te libertó a mí y a vos, y comenzó un camino. ¿Un camino de qué? De desierto. En ese desierto el Señor trabajó con ese pueblo, también trabajó con nosotros, hasta llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Al cumplimiento de algunas promesas, etcétera, etcétera. Si el pueblo, nosotros, el pueblo, no conocemos el tiempo que estamos viviendo, de repente podemos estar, vamos a tomar como ejemplo nada más, de repente podemos estar atravesando el momento del desierto, ¿verdad? Y estamos esperando promesas que se van a cumplir en Canaán. Entonces, como todavía no llegamos a Canaán, hay promesas que no se van a cumplir porque son para aquella temporada, son para aquel tiempo. Por eso es tan importante conocer el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Fíjense, yo ayer le contaba al pastor Ramón una temporada mía personal en donde el Señor me metió en un tiempo de corrección, ¿verdad? Un tiempo de corrección, el Señor está corrigiendo, el Señor está enderezando los pasos, el Señor te está enseñando, te está mostrando una nueva vida que Él tiene preparada para vos, ¿verdad? Entonces de repente
¿Qué podemos esperar en un tiempo de corrección si no es aprendizaje? Entonces, si yo estoy aprendiendo, no puedo pensar que ya aprendí o que en algún momento el Señor me va a enseñar. No, me está enseñando. Entonces, el tiempo que vamos recorriendo, y si lo identificamos, es muy, pero muy importante. Y cada uno de nosotros podemos vivir un tiempo como iglesia, un tiempo en conjunto, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo. Pero también es importante identificar el momento individual que cada uno de nosotros podemos vivir. Porque de repente, como iglesia de Jesucristo, podemos estar viviendo un tiempo. Ahora, de repente hay gente que llegó a la iglesia hace tiempo y ya el trato del Señor avanzó mucho más que en otro que tal vez hace poquito tiempo que entregó su corazón a Cristo. Entonces son distintos los tiempos, gloria a Dios. Para conocer esto de los tiempos tenemos que tener en cuenta algo. ¿Tenés ese cartelito que te pedí para que sea ilustrativo para nosotros? Mire, hay distintos escenarios que nosotros en este tiempo final necesitamos ir reconociendo y ir acercándonos a ellos para poder identificar realmente este tiempo final y esperar conforme a las Escrituras los acontecimientos que ya están y que van a ocurrir. Por ejemplo, estos son los distintos escenarios en donde nosotros tenemos que seguir de cerca. El escenario tierra. La tierra, estamos hablando de la tierra como, ¿no? Como planeta, ¿no es cierto? La tierra está sufriendo. Usted verá que la tierra lamentablemente está llevando adelante muchos cambios en ella, ¿no es cierto? Y esos cambios son notorios. El cambio climático, por ejemplo, es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, la tierra se va sufriendo modificaciones y va sufriendo distintos cambios que nosotros tenemos que identificar. Ustedes recordarán que estos inviernos no son los inviernos pasados, ¿verdad? Tampoco el verano. Todo va cambiando. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo el escenario tierra y los cambios que van ocurriendo y compararlos con la Biblia y vamos a comprender justamente los tiempos que vivimos, ¿verdad? Tenemos que comprender el escenario mundo. El escenario mundo. Mire, gloria a Dios. Cuando hablamos del escenario mundo, es interesante comprender esto porque estamos hablando en el comportamiento de la gente de este mundo, de nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot. Entonces, al ver esas dos pistas que nos da el Señor en la Biblia, nosotros podemos ir identificando el comportamiento, ¿no?, de la gente de este tiempo que estamos viviendo. Y nos damos cuenta que es el tiempo final. ¿Se acuerdan que nosotros vimos, por ejemplo, el caso de Noé, que era un hombre de Dios, que se salvó él y salvó toda su casa? Y por otro lado vemos a Lot, un justo, porque así lo menciona la Biblia, que se salvó él, pero no salvó toda su casa. Entonces tenemos que ver que en los últimos tiempos habrá quienes se salven ellos y su casa y otros que se salven ellos y no su casa. Mencionando los días de Noé, los días de Lot, dice que compraban, vendían. ¿Usted se dio cuenta que es tremendo el comercio? Siempre hubo comercio, siempre hubo mercaderes y demás, pero es impresionante el movimiento que hay, ¿no es cierto? Y esta pandemia lo aceleró mucho más. Fíjense que jamás vimos comprar y vender tanto como vemos ahora. Y no necesariamente entramos en un negocio para comprar, ¿verdad? Hay portales, hay distintas páginas, hay todo un movimiento logístico, envíos por aquí, envíos por allá. Es bien tremendo el movimiento que ocurre en estos días. Dice que se casaban, bueno, siempre la gente se casó, pero también se daban en casamiento. ¿Cuál será la diferencia entre casarse y darse en casamiento? Allí estamos viendo cómo hay un fuerte avance en estos tiempos en donde las familias están siendo trastocadas, ¿verdad? Y vemos cómo va avanzando. Lo vemos en los días de Lot, lo que ocurría con los sodomitas, y vemos en este tiempo cómo está avanzando todo este movimiento lesbiano, gay, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. El movimiento cosmos, el escenario cosmos. El cosmos es el universo.
Y fíjense cómo en este último tiempo es como que se fueron acelerando, como que de repente, no sé, la ciencia avanzó tanto que empezamos a conocer un poco más del universo, ¿verdad? Hay más información acerca de unos planetas que antes no se conocía, se descubrieron nuevos planetas, o sea, hay todo un movimiento que antes de repente no estaba entre nosotros. Eso nos muestra que estamos en los días finales, porque hay un movimiento en el cosmos. Hay un escenario que es el escenario iglesia, y yo creo que usted va a coincidir conmigo en que la iglesia de Jesucristo está rara. Está rara, amén, porque, bueno, lo hemos charlado en muchas oportunidades, ¿no? No creo que sea el día de hoy que tenemos que detenernos en eso, pero poco a poco es como que la iglesia se va degradando cada vez más el temor de Dios se va alejando, ¿verdad?, del templo, se va alejando de los corazones de los creyentes, y eso lamentablemente es un escenario que tenemos que comprender. Dice que el amor de muchos se enfriará, el amor de los creyentes, porque el mundo no lo ama al Señor. Entonces, el amor que se va a enfriar es el amor de los creyentes. Ese es el escenario iglesia. Entonces, eso nos muestra que también estamos en el último tiempo. ¿Cuántas noticias nos llegan, cuántos testimonios nos llegan de las cosas que realmente ocurren dentro del escenario iglesia? El escenario Israel, esto jamás tenemos que perderlo de vista. Jamás tenemos que perderlo de vista porque fíjense que Israel de repente, bueno, vemos desde el año 48 hasta aquí, hubo muchos eventos que se fueron desatando sobre Israel que tenemos que seguir de cerca porque fue reconocido como nación. Y es tremendo porque imagínense que nosotros tenemos que comprender, cuando a Israel lo vean rodeado, el tiempo está muy cerca. ¿Amén? Y bueno, hay levantamientos, ¿sí? Usted conoce más o menos las noticias de estos últimos días. Está el escenario Babilonia. Babilonia, lo hemos visto en otras oportunidades, que es un sistema, es el sistema de este mundo. El sistema de este mundo, principalmente, para poder sintetizarlo un minuto, o encerrarlo en un minuto, tenemos que comprender que Babilonia lo que quiere llegar a ser, lo que va a intentar hacer con nosotros, el pueblo de Dios, es cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar. Y nosotros necesitamos alcanzar la mente de Cristo. Necesitamos alcanzar su pensamiento. Si bien son más altos que los nuestros, pero tenemos que ir evolucionando y creciendo hasta poder alcanzar esa estatura del varón perfecto. Entonces, cada vez más nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, tenemos que pensar como la Biblia piensa, que es nuestro Señor, Él es la palabra, Él es el verbo, ¿verdad? Entonces, Babilonia, el sistema de este mundo, intentará cambiar nuestra manera de pensar. Y fíjense cómo también, aún dentro del pueblo cristiano, ¿verdad?, se va adoptando también la manera de pensar del sistema de este mundo. Escondido detrás de que, bueno, tenemos que actualizarnos, tenemos que, bueno, y tantas otras, ¿no? De repente son excusas que se ponen por delante, pero en realidad tenemos un Dios que no cambia. Y un Dios que nos dejó su palabra para que nosotros aprendamos a vivir conforme a su pensamiento, conforme a su deseo y así poder agradarle. Ahora, pero hay un escenario que nosotros tenemos que también seguir de cerca, que es el escenario familia. Y es el que yo quisiera detenerme hoy, ¿verdad?, en este escenario. Aquí tenemos mucha tela para cortar con todos estos escenarios, ¿verdad? Hemos hablado de alguno de ellos, hay mucho más para profundizar, pero yo quisiera detenerme aquí. Para eso, vamos juntitos al libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 25. Gloria a Dios. Vamos a ver Nueva Traducción Viviente. Mire, aleluya, gloria a Dios. Habrá señales extrañas. Cosa rara, ¿vio? Señales extrañas. En el sol, en la luna y en las estrellas. Usted recuerda en Génesis 37, allí por el versículo 9, si no recuerdo mal, después lo podemos ver, ¿no? Génesis 37, está un sueño que José tuvo y que se lo compartió a su padre y a sus hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Acá está. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, dijo. Tuve otro sueño y les dijo, miren lo que les dijo. El sol,
la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Gloria a Dios. Esta vez le contó su sueño a su padre, además de sus hermanos. Pero su papá lo reprendió, porque mire cómo el sueño que tuvo José, cómo lo interpretó su papá. Le dijo, ¿acaso tu madre y tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? En base a esta interpretación, nosotros entendemos por la guía del Espíritu Santo que cuando nos está hablando de que ocurrirán cosas extrañas en los últimos tiempos en el sol, estamos hablando de los padres, estamos hablando de la luna, estamos hablando de las madres, y estamos hablando de las estrellas, estamos hablando de los hijos. Volvamos entonces a Lucas, por favor. Gloria a Dios. Versículo 25. Habrá señales extrañas. Aquí en la tierra las naciones del mundo entrarán en caos, perpleja por los mares rugientes y las mareas extrañas. Gloria a Dios. Ahora, la gente, dentro de donde está también el núcleo de la familia, porque la familia está compuesta por gente, ¿verdad? La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y con gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie, levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Entonces está hablando de la venida de nuestro Señor. Entonces, en las instancias previas de la venida de nuestro Señor, ocurrirán cosas extrañas. ¿Amén? ¿Dónde? En el seno familiar. Entonces, si nosotros identificamos este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? En el reloj del Señor, no en el nuestro, ¿verdad? Lo identificamos como tiempos finales, vamos a poder comprender que en el seno familiar ocurrirán cosas extrañas. Entonces, estas cosas extrañas que ocurrirán, vamos a ver otra versión, a ver si tenemos otra versión en la Vía de las Américas, algo de eso. Gloria a Dios. El versículo 25. A ver, gloria. Habrá señales. Habrá señales. Pero es interesante ver también la otra versión, porque no son señales cotidianas o que uno está acostumbrado a vivir en la familia, sino que ocurrirán cosas raras. Ocurrirán cosas raras. Fíjense, ustedes recuerdan esto, sumando a Lot dentro de este escenario, porque son como los días de Noé, los días de Lot, los últimos tiempos, los tiempos del fin. Ustedes recordarán que en un momento llegaron ángeles allí donde estaba Lot, y todos los sodomitas de allí, él los hospedó allí en su casa, le dijeron, sácalos fuera de la casa para que lo conozcamos, ¿verdad? Entonces, por un lado vemos allí, cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de tener relaciones sexuales. ¿Qué estaban pidiendo esto? Tener relaciones sexuales con esos ángeles que llegaron. Impresionante, que eran a la vista, ¿verdad? A la vista de todo lo que estaban ahí eran hombres. Entonces vamos a ver, por un lado, un fuerte avance de la homosexualidad en los últimos tiempos. Por el otro lado, vemos la reacción de Lot. Lot le dijo a estos hombres, no le hagan nada a estos hombres, no los toquen. Yo le voy a entregar a mis hijas, doncellas. Si eso no es extraño, ¿verdad? O sea, imagínense, un montón de hombres reunidos para... bueno, yo les voy a entregar a mis hijas, ¿verdad? Dios mío, eso realmente... Entonces fíjense como Lot, y dice que los últimos tiempos serán como los días de Lot, a ir perdiendo el temor de Dios y acercarse cada vez más a Sodoma, porque así dice la Biblia, extendió sus tiendas hacia Sodoma, empezó a hacer cosas raras, porque eso era bien raro, ¿verdad? Yo lo veo como algo bien raro. ¿Qué papá puede llegar a hacer una cosa así? Tiene que estar viviendo algo medio, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, por un lado, bueno, pero tenía temor de Dios y quiso proteger a los ángeles enviados del Señor, correcto, pero entregó a sus hijas, algo re loco, ¿no? Bueno, entonces son cosas extrañas. Entonces ocurrirán cosas extrañas. De repente son tiempos estos en donde vamos a ver en el seno familiar que ocurren cosas que antes jamás ocurrió.
y vamos a tener experiencias que tampoco en otro tiempo vivimos. Y si esas experiencias raras, ¿no es cierto? Esas cosas raras que pasan, no estamos hablando del caso de Lot nada más, porque hay otras cosas raras. De repente, no sé, tal vez vos tuviste un hijo, una hija que jamás te faltó el respeto, pero en este tiempo no sé qué le pasa, está medio rebeldón y bueno, y se levanta y a lo mejor te contesta como jamás te contestó. O tiene reacciones como que jamás tuvo, ¿verdad? O pensamientos que jamás tuvo y es más, hasta se puede llegar a desconocer a un integrante de la familia tomando distintas, no sé, tomando un rumbo distinto al que toma la casa. Bueno, cada uno de nosotros sabemos y podemos comprender y reconocer las cosas extrañas que ocurren. Estoy hablando de cosas extrañas, no de repente, porque hay gente que siempre hace cosas extrañas. Eso ya no es extraño, ¿cierto? Pero estamos hablando del tiempo final en donde habrá cosas raras que van a ocurrir en el seno familiar. Entonces nosotros tenemos que aprender, conforme a la guía del Espíritu Santo y la palabra, a cómo reaccionar en medio de una situación similar, ¿verdad? Es muy importante. Mire, acompáñenme. Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice aquí el verso. Vamos a Génesis 37 un instante, pero el verso 5 primeramente, y después al 11. Mire, el verso 5, Nueva Traducción Viviente, dice: gloria a Dios. Una noche José tuvo un sueño y cuando se los contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. O sea, en esta familia había odio, ¿verdad? Digamos que el odio era algo normal, pero acá había más odio. ¿Amén? Había más odio, gloria a Dios. Vamos al versículo 11, mire. Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, celos, envidia, dice otra versión, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Amén. Ahora, si nosotros vemos, gloria a Dios, dice que tanto el sol como la luna, recordemos cuando hablamos del sol y la luna, estamos hablando padre y la madre. Tanto el sol como la luna, porque aquí vemos reacciones en los hijos, celos, envidias, odio, bueno. Pero tanto el sol como la luna, en este escenario, dice que se oscurecieron. Y cuando hablamos de oscurecernos, estamos hablando de perder la iluminación, perder el brillo, ¿verdad? Y eso, ¿cómo se puede trasladar a este tiempo y a nuestra vida? Fíjense, cuando una bombita, mira acá tenemos una bombita, ¿no? La luz. Vio que llega un momento en que empieza a iluminar menos, sobre todo estas LED de ahora que tenemos, ¿no? Estas más modernas. ¿Vio? ¿Eso qué significa? Que se está agotando la lámpara. Se está agotando. Y esto coincide con lo que nos dice justamente Lucas, en donde dice que van a desfallecer el corazón de muchos. Entonces, las situaciones que sobrevendrán y que van a rodear a la familia en los últimos tiempos, el enemigo a través de ellas van a intentar que el sol y la luna se oscurezcan, que vayan desfalleciendo, que vayan bajando los brazos. Ahora, yo pregunto, y les pregunto a ustedes, y podemos meditarlo juntos, de repente un sol o la luna creyente, un papá, una mamá creyente, que confía en el Señor, ¿verdad? Debería estar con su fe bien en alto y debería estar resplandeciente siempre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede un creyente bajar su intensidad de luz, ir desfalleciendo? Es justamente porque la respuesta del Señor no llega. Entonces, una de las características de los tiempos finales, hermano mío, es que las respuestas van a tardar un poquito más. Y esto es algo que tenemos que entenderlo. Hubo momentos, tal vez en el pasado, aquellos que ya tenemos muchos años en el Señor, en donde de repente el Señor nos contestaba así. De repente el Señor, en un tiempo récord, a veces solucionaba algún problema hasta familiar. Pero en los últimos tiempos tenemos que comprender todos nosotros que este tiempo se puede extender. ¿Por qué? Debemos considerar algo. Primero, que nuestro Dios, el Señor Dios que nosotros adoramos,
prueba su creación. Y nosotros somos creación de Dios. Y el Señor, en medio de momentos de espera, son los momentos que Él utiliza para probarnos. A veces nosotros nos mantenemos en la fe y nos mantenemos firmes en aquel en que hemos creído. No olvidemos que dice que el libro de Isaías, si no estoy mal, dice que los jóvenes aún se fatigan y se cansan. Imagínense lo más grande, gloria a Dios. Pero dice que los que esperan en el Señor, ¿qué van a tener? Nuevas fuerzas. ¿Quién es el que tiene nuevas fuerzas? El que se le terminó la fuerza vieja, amén. O sea, el que se le fueron agotando las fuerzas, aquel que fue bajando y empezó a oscurecerse, gloria a Dios. Pero está esperando en el Señor. Una cosa es oscurecer, perder el brillo, hasta terminar apagado. ¿Qué hacemos con la bombita cuando se apaga el todo? La tenemos que arrojar, amén. Pero una cosa es perder el brillo, ¿verdad?, por los acontecimientos que ocurren, pero seguir esperando en el Señor. Por eso que es muy importante que nosotros como iglesia jamás dudemos de que nuestro Señor viene. Nunca. Como tampoco podemos dudar jamás de que Él nos responderá. Hace instantes veíamos la historia de José, ¿no?, mencionando el sueño y la interpretación de su papá. Pero José fue un instrumento de parte de Dios. Sin embargo, tuvo que vivir circunstancias en su vida en donde el sol se apagó prácticamente porque su papá estaba muy angustiado por la falta de ese joven en su casa, ¿verdad? Sin embargo, estaba el Señor procesando a José de tal manera para que pueda llegar a ser nada más ni nada menos que aquel que sustentó, ¿verdad?, las cabezas federales de cada una de las tribus del pueblo de Dios. Porque cada uno de los hijos de sus hermanos, los hermanos de José, fue una cabeza federal de una de las tribus del pueblo del Señor. Y ustedes recordarán que no había alimento y había hambre en todo el mundo, menos en Egipto. ¿Dónde estaba quién? José. ¿Y quién fue el que le dio alimento a sus hermanos, después de todo lo que le hicieron? José, gloria a Dios. El mismo José dijo, no se pongan mal, quédense tranquilos. No fueron ustedes los que me vendieron y me entregaron al enemigo. No. Sino que fue un propósito del Señor y lo comprendió. Y eso se le tuvo que haber revelado en su corazón a José. Porque por un lado vemos a un José que cuando se encuentra con sus hermanos, y bueno, obviamente que había dolor en su corazón, pero evidentemente el Señor le había revelado el propósito que tenía con él. Entonces, eso lo hizo sobreponer y obviamente pudo perdonar por un lado, ¿verdad?, que es tan importante, y pudo cumplir el plan de Dios. Entonces, en el último tiempo ocurrirán cosas extrañas en la familia. Y esas cosas extrañas no nos pueden desubicar. Tal vez, bueno, dicho así alegremente, es como que parece fácil, ¿no? Porque cuando ocurren cosas extrañas, uno medio que queda descolocado. Pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo creo que esta palabra es muy importante. Porque justamente lo que el enemigo de nuestra alma desea es que nosotros nos descoloquemos y perdamos la visión. Y obviamente terminemos apartados de la casa del Señor, apartados de nuestro Señor. ¿Y por qué? Y porque ¿cómo puede ser que Dios a mí no me ayuda? ¿O cómo puede ser que Dios no interviene en mi familia? ¿Cómo puede ser que no interviene en el futuro de mi casa? ¿Cómo puede ser? O sea, y es tremendo. Esto es tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Esto es tremendo. Fíjense, hace instante viajamos con el pastor Ramón y yo le contaba, ¿no?, gloria a Dios, sobre un mensaje que un hermano predicó en nuestra iglesia que tenía un título muy interesante, ¿no es cierto? El título de esa prédica justamente fue No es tan así. Así se llamaba la prédica de esos días, ¿no? Y fíjense que ese es un pensamiento bien tremendo de parte de las tinieblas que viene a la mente de los creyentes. Vos estás escuchando a tu pastor que te dice, en la familia van a ocurrir cosas extrañas. Y el diablo te dice, no es tan así, no sé qué se fumó el pastor esta mañana. No es tan así, ¿verdad? Entonces de repente el no es tan así bloquea el mensaje que el Espíritu Santo nos está dando. Porque si nosotros tomamos el mensaje que el Espíritu Santo nos está dando,
Cuando ocurran cosas extrañas no nos va a sorprender y vamos a saber cómo reaccionar. Vamos a ver cómo reaccionar para poder salir a victoria de una situación como esa. Pero de repente él no es tan así y chao, bloquea. Y fue un mensaje que fue una bendición muy grande realmente porque nos habló a todos el Señor. Y tenemos que ser, dice, pasarán cosas fuera de lo común. Oh, ay, Señora, fuera de lo común. Cosas raras, cosas extrañas, inesperadas, ¿no es cierto? Sol, luna y estrellas servirán como señales. La gente estará confusa, afligida por el fuerte rugido del mar. Gloria a Dios. Ay, la gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo, pues aún los astros temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre. O sea, este es el escenario de los días finales. Entonces, dentro del escenario de los días finales está el escenario familia, que no podemos perderlo de vista. Amén. Mire, acompáñeme, vayamos juntitos a ver. Gracias, Jesús. El Señor es bueno. Amén. Mateo, por favor. Mateo 24. Aleluya. Mateo 24, versículo 8. Un instante. Mire. Te recordará Mateo 24, a partir del versículo 3, habla de las señales antes del fin. Gloria a Dios. En el versículo 8 dice, y todo esto, dentro del todo esto está encerrado lo que estamos mencionando ahora. Será principio de dolores. Principio de dolores. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermanos míos, que esto es bien tremendo, porque el principio de dolores es, mencionándolo al parto que lleva adelante la mujer, el dolor empieza y no para más. O sea, hasta que no se dé a luz, los dolores continúan y van siendo cada vez un poquitito mayores, hasta que las contracciones, bueno, usted sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Gloria a Dios. Principio de dolores. Ahora, fíjese, cuando ocurren cosas extrañas en la familia, el sol y la luna, ¿qué dicen? ¿Cómo me puede pasar esto? Esto es la catástrofe. Amén. Porque no estamos preparados para que ocurran eso. Gloria a Dios. Pero dice que es el principio de dolores. Ay. Gloria a Dios. Entonces tenemos que comprender. Imagínense si esto es el principio. Si nosotros, dice la Biblia, nos cansamos con los de a pie, ¿qué va a ser cuando vengan los de a caballo? O sea, cuando se profundice aún más y cuando estemos cada vez más cerca a la venida del Señor. Si el creyente no está firme, si el creyente no está despierto en el espíritu, si el creyente no conoce su tiempo, le ocurrirán ciertos eventos en su caminar que va a tener la tendencia a aflojar. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esa verdad que nos hace verdaderamente libres y estemos despiertos a la revelación del Espíritu Santo para que cuando estas cosas suceden estemos avisados. Mire, en el libro en la historia de los evangelios que habla del camino de Emaús, ¿ustedes recuerdan esa historia? Dice que iban dos medios depresivos allí y aparece nuestro Señor ya resucitado caminando al lado de ellos. Y dice que en un momento, el Señor les empezó a recordar todas las palabras que ya habían recibido. Y es más, porque tanto a él como a otros de los discípulos, el Señor les dijo, ¿ustedes no se acuerdan cuando yo les hablaba de todas estas cosas? Para que cuando ocurran, ustedes crean. Esto es tremendo. Lo mismo que pasaba ayer, pasa hoy. El Señor nos habla. Ahora, podemos tomar la palabra, podemos hacer oído a la palabra o podemos dejar que la cosa funcione. Ahora, lo interesante de esto es que cuando el sol se oscurece, cuando la luna va perdiendo su brillo, ¿verdad? Y paralelamente a eso van ocurriendo cosas extrañas, como no hay luz, tanto el sol como la luna no lo notan. Y piensan que bueno, son los tiempos que vivimos, es la onda de hoy, la cosa es así. No, la cosa no es así. Esto es muy importante entender. Cuando a la familia empiezan a ocurrir cosas extrañas,
levantemos la cabeza porque pronto está nuestra redención. Pero seamos como los de Noé, no como los de Lot, que se salvó él y perdió la casa. No, se salvó él y Noé y salvó su casa. Los metió a todos dentro del arca. Amén. Entonces, es muy importante, muy importante. Fíjense, es tremendo. De repente hay momentos en donde tenemos adolescentes en nuestra familia. Y bueno, muchas veces vemos la rebeldía de su edad, que es una etapa que todos los jovencitos pasan, ¿verdad? Pero es muy importante, pero muy importante, que nosotros no aflojemos en la fe y que ellos puedan tener un encuentro con Dios. Esa tiene que ser nuestra oración. Porque a veces hasta oramos por ellos y en esa oración, Señor, cambialo, ¿viste? Hasta le decimos, dale un chucu para que entienda, no sé. Pero el tema es que se puedan encontrar con el Señor. Porque el que se encuentra con Cristo cambia para siempre. Cambia para siempre. El que no tuvo un encuentro con Cristo va a terminar haciendo cosas extrañas. Y esas cosas extrañas tienen un objetivo, que tanto el sol como la luna se oscurezcan. Y si el sol y la luna se oscurecen, queda toda la familia en tiniebla, quedan toda la familia a oscuras. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mire, gloria a Dios. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos por todas las gentes a causa de mi nombre. Mire lo que dice el 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Ahora, cuando esto ocurre en el seno familiar, y ahí tiene que tener cuidado el sol y tiene que tener cuidado la luna, porque esto es muy feo. Yo le contaba a los pastores que tuvimos una visita hace unos cuantos años atrás en un hogar en donde los hermanos se peleaban mucho, pero se peleaban feo, o sea, se iban a las manos y era una cosa tremenda. Y ellos tenían una habitación en lo que era un entrepiso de la casa, con una escalera bastante pequeña, y la hermana era gordita y no podía subir. Entonces, cuando estos se peleaban ahí arriba, no había forma de separarlo, porque la hermana no podía, la luna cada vez estaba iluminando menos, y el sol ya estaba apagado del todo porque vivía trabajando y lejos de la casa. Entonces, claro, imagínense la desesperación de esa mami, se golpeaban. Y uno de esos episodios ocurrió cuando nosotros estábamos ahí. Y no es que un empujoncito. Se escuchaban los golpes pegando contra las paredes. Y bueno, piso de madera, imagínate cómo retumbaba Digo, Señor amado, ¿qué está pasando acá? Bien tremendo. Pero veamos cómo puede llegar a vivir, ¿verdad? ¿Cómo puede llegar a vivir eso un papá o una mamá? Ay. Y el gran peligro es que justamente se bajen los brazos y se vaya oscureciendo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mire, fíjense lo que dice, ¿por dónde andamos? ¿Por Mateo? Gracias, Jesús. Veamos el versículo 29. Mire, gloria a Dios. 29. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá a causa de la tribulación. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Ay. Entonces, este es el plan que Satanás tiene para la familia. Tenemos que saberlo. Y es el plan que se estaba llevando adelante a todo vapor en estos tiempos, porque siempre odió a la familia y siempre se levantó contra la familia, pero en estos tiempos, hermano mío, si pasan cosas extrañas, esto es bien tremendo, por el tiempo que vivimos. Entonces tenemos que saber cómo reaccionar frente a todo esto. Vayamos al libro de Efesios, por favor. Mire, Efesios capítulo 6, o si no, para. Vamos a Lucas 11. Vamos a Lucas 11, versículo 21 en adelante. Mire esto. Vamos a empezar por acá. Gloria a Dios. Cuando el hombre fuerte, armado,
guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Nosotros los creyentes, cuando se escucha hablar, o tal vez hablamos sobre el hombre fuerte, automáticamente esto lo asociamos con las potestades de parte de las tinieblas. Reprendemos al hombre fuerte, bueno. Ahora, pero observemos algo, no solamente tenemos que ver esto de esa manera, porque en el contexto en el que estamos mencionando hoy, el hombre fuerte es el sol, el hombre fuerte es el padre de familia. Entonces, fíjense que esto es tremendo, porque el hombre fuerte, el papá de familia, que también en estos tiempos también vemos que hay muchas mamás cabeza de hogar, ¿verdad? En muchas mujeres que están solas y que son cabezas de hogar también, ahí está la mujer fuerte de la casa, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre o la mujer, podemos agregarle sin ningún tipo de problema porque encaja justito, el hombre fuerte está armado, guarda su palacio. En el palacio está la familia. En el palacio está la luna y están las estrellas. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, el hombre fuerte está armado, pero dice la Biblia que viene otro más fuerte, porque está más fortalecido, y le quita todas las armas en las que él confía. Entonces, para que la luna y el sol vayan perdiendo su resplandor, ¿verdad? Para que las estrellas del cielo caigan, ¿no es cierto? Y bueno, y todo lo que hemos visto hasta ahora, tiene que ocurrir esto. Tiene que ocurrir esto. El enemigo de nuestra alma tiene que robarnos las armas. Si nos roba las armas, el hombre fuerte ya no es tan fuerte. Entonces entra en el palacio, en la casa, y saquea y se lleva el botín. ¿El botín cuál es? Ahí no tenemos que olvidar algo que es muy importante. Conforme a los tiempos que vivimos, recuerden que ya están cabalgando los 4 jinetes del Apocalipsis, mi hermano. Y uno de ellos, ese caballo blanco, que no es el caballo del Señor, ese caballo blanco dice que tiene un arco en la mano y en su aljaba, la aljaba es el aparatito ese que donde se ponían las flechas, ¿no es cierto? Dice que la aljaba estaba vacía. Ahora, ¿para qué querés un arco si no tenés flechas? No sirve de nada. Entonces, ¿qué está haciendo el caballo blanco, el jinete del caballo blanco con el arco en la mano en estos últimos tiempos? Está buscando flechas. Y las saetas, las flechas, son los hijos. Entonces está buscando hijos para llenar su aljaba. ¿Amén? Para poder luego enviarlo, vaya a saber dónde, ¿no es cierto? Pero bien lejos del sol y la luna, eso seguro. ¿Amén? Entonces, es muy buscando que terminen cayendo. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que el hombre fuerte tiene que estar armado. Tiene que estar armado. Ahora vamos, gloria a Dios, vamos a ver, gloria a Dios, ¿de qué se trata esto? Ay. Mire, gracias Jesús. Efesios 6, te dije, 6:13, mire. Aleluya. Qué lindo es el Señor, hermano. Y qué bueno que es, ¿no? Dice Efesios 6:13, por tanto, y esto es un versículo que nosotros lo archiconocemos, pero, y como lo conocemos tanto, no le damos a veces mayor importancia. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Nosotros observamos la armadura de la cual habla Efesios. Está hablando del yelmo, el casco, ¿no? El yelmo de la salvación. Está hablando de las sandalias, del Evangelio. Está hablando del escudo, ¿no es cierto? Está hablando de la coraza, ¿no? Una armadura. Y está hablando de la espada. Entonces, si nosotros observamos algo aquí, primero yo le pido que usted se detenga aquí, en resistir. Es interesante la palabra resistir, porque el yelmo sirve para atacar, no, sino que es para resistir. La coraza lo mismo, es para protección, es para resistir. El escudo dice que es para apagar los dardos del maligno, el escudo de la fe, ¿verdad? También es para resistir. Entonces vemos que es muy importante
comprender que el único elemento de esta armadura es la espada, es la palabra. Esa sirve para no solamente para defender, sino que para defenderse y para atacar también. Pero en un alto porcentaje de todas estas armas que el hombre fuerte tiene que tener, es para poder resistir. Porque si el hombre fuerte no resiste, deja de brillar. La luna que está a su lado, dice, se está apagando. Se termina apagando yo también. ¿Amén? ¿Y quién queda allí? Las flechas. Y allí viene el jinete blanco y se las lleva dentro de su aljaba. Esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo. ¿Y todo esto cómo comienza? Comienza ocurriendo cosas extrañas. Cosas extrañas que a veces nosotros decimos son cosas de chico. Son cosas de jovencito. Ya se le va a pasar. Gloria a Dios. Es tremendo. Y si no, si tomamos la otra postura, muchos nos dicen, pero no seas extremista, sos un exagerado, ya te volviste religioso. ¿Verdad? No, un momentito, discúlpeme, pero no es así. Yo tengo que estar alerta cuando empiecen a ocurrir las cosas extrañas, porque es principio de dolores. Y son cosas que no son para dejarlas pasar o ya algún día se les pasará. Si no hacemos algo, hermano mío, no se le va a pasar nada, cada vez va a ser peor. Entonces, es muy importante que despertemos en este tiempo a una realidad, que el hombre fuerte tiene que estar armado y tiene que tener esta armadura para poder resistir en el día malo. El día malo ya comenzó. Para nosotros puede ser bueno, porque el Señor nos bendice, el Señor nos prospera, nos da salud. ¿Cómo que no es un día bueno? Más vale que es bueno para nosotros, ¿verdad? Pero es importante comprender y revisar el escenario familia. Porque lo que puede ser un día bueno para nosotros, sabemos que en el contexto, ¿no?, familiar, o en el contexto Babilonia, o en el escenario Babilonia, en el escenario mundo, Israel y demás, es justamente el día malo, porque hay acontecimientos que se van desatando que lo identifican como tal, día malo. Y habiendo acabado todo, quiere decir que hay un momento en que hay un desenlace. No está todo perdido. ¿Amén? Pero pueden ocurrir cosas extrañas y pueden ocurrir cosas, pero acá dice que va a acabar todo. El tema está que si cuando acaba todo nosotros no estamos firmes, quiere decir que el enemigo nos terminó saqueando la casa. Ay, esto tenemos que entenderlo, hermano. Sobre todo porque nosotros frente a un problema decimos, algo tengo que hacer. Y es cierto, algo tenemos que hacer. Y no podemos perder las armas. Porque son estas armas las que nos van a poder hacer resistir. Esto es bien tremendo, resistir. Al papá de José, el personaje en cuestión que vimos hace instantes, cuando llegan los hermanos y le dan la noticia, porque se acuerdan que le dijeron que una fiera lo había matado, ¿no? Ellos justo habían tomado la sangre de un animalito y habían manchado de sangre la túnica de colores que su papá le había regalado. Entonces, eso fue lo que le entregaron al padre. Tu hijo José murió, le dijeron. Acá tenés la túnica que le regalaste. Entonces, esa cabeza de hogar quedó tan dolorido y tan mal. ¿Por qué? Porque en vez de tener las armas que tenía que tener, en su mano quedó la túnica de colores. Y el recuerdo de uno que ya no está. Ay, Señor amado. Y eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Porque se vivieron dentro de ese seno familiar. Vemos algunos relatos bíblicos que se vivieron cosas realmente complicadas. En el sol, en la luna y también en las estrellas. Y obviamente José estaba en las manos del Señor, sufriendo por causa de Cristo, como nos toca a veces sufrir a nosotros, pero saliendo en victoria a la hora que llegaba la victoria. Porque habiendo acabado todo, José estaba firme. José estaba firme. Ahora, ¿qué pasa si habiendo acabado todo, nosotros no estamos firmes? ¿Y cómo podemos estar firmes? Y habiendo perdido las armas. Ay, Señor amado. Mire, por esta razón vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza. ¿De qué nos predicaba Víctor el jueves? La firmeza. Debemos estar firmes. La firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía
podrán resistir. Dale un fuerte aplauso al que vive. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, pero es medio negativo entonces el futuro. No, si nosotros nos mantenemos firmes y nos ponemos el cinturón de la verdad. Decir el cinturón de la verdad, ¿qué vendría a ser? Fíjense que el cinturón de aquellos días no es como el que tenemos hoy, ¿verdad? El cinturón de aquellos días servía para llevar la espada. De ese colgaban la espada. Aparte de mantener el ropaje y las vestiduras, ¿verdad? En su lugar, de ahí se colgaba la espada, se colgaba el escudo. Se colgaba el escudo de aquellos días. Entonces, claro, era muy importante porque el que no tenía el cinto no podía llevar la espada. El que no tenía el cinto no podía llevar el escudo. Entonces estaba desarmado. Por eso que acá la lista, mire cómo comienza. Primero el cinturón de la verdad. Gloria a Dios. Protéjase con la coraza de la justicia. La coraza, volvemos a decir, era algo parecido a un casco de una armadura. ¿Qué protege? La mente. Porque es justamente el blanco de Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás con el hombre fuerte de la casa? Le ataca la mente, le ataca los pensamientos. ¿Para qué? Para hacerlo desfallecer, para que pierda su brillo. Amén. Gloria a Dios. Protéjase con la coraza de la justicia. La coraza protege justamente el pecho, ¿no es cierto? También el abdomen. Interesante esto. Gloria a Dios. Pero ustedes fíjense que aquí esto es tremendo, ¿no? Porque cuando hablamos del pecho, obviamente lo relacionamos automáticamente con el corazón, ¿no es cierto? El corazón con el espíritu, ¿verdad? O la vida espiritual del hombre, que tenemos que cuidarla, que tenemos que guardarla. Pero el abdomen es un tema, gloria a Dios. ¿Eh? Es un tema, porque también protegía el abdomen. Pero en el abdomen, fíjense que están las entrañas. ¿Amén? Están las entrañas. Y el cambio que nuestro amado Señor Jesucristo produce en nosotros debe llegar hasta las entrañas. Porque, ¿nunca escuchaste a alguno que diga, este es un mala entraña? ¿Amén? O sea, que ¿dónde está? La maldad está alojada allí en lo profundo, en lo malo ¿no? O esta, gloria a Dios. Pero, entonces, ahí necesitamos obtener un cambio profundo en nuestra vida. Pero después de ese cambio, tenemos que tener la coraza. ¿Ah? ¿Cuántos están entendiendo esto? Luego de tener ese cinto de la verdad y esa protección en nuestro espíritu para que no se contamine, en la protección de nuestras entrañas para protegerlas y mantenerlas limpias de toda iniquidad, nos tenemos que preparar poniéndonos el calzado para anunciar las buenas noticias de paz. Gloria a Dios. Entonces es muy importante, pero muy importante que podamos comprender, gloria a Dios, que tenemos que prepararnos para anunciar las buenas noticias. Y allí también está involucrado los tiempos. Porque la buena noticia es el Evangelio. El Evangelio es salvación, ¿verdad? Eso ya todo lo tenemos claro. Pero también comprendiendo los tiempos que vivimos, hay otro anuncio que tenemos que la atalaya de estos tiempos tiene que trasladar. Que justamente Cristo viene, prepárense. Identifiquen los tiempos que vivimos para poder estar preparados en estos tiempos. Porque si usted jamás escuchó ni sabe nada de que ocurrirán cosas extrañas en los días finales, cuando las cosas extrañas ocurran, ahí hay desequilibrio. Y ahí empezamos a bajar los brazos. Y usted va a ver a muchos creyentes que en estos momentos que estamos viviendo, a causa, ¿verdad?, de las cosas extrañas de las que estamos mencionando, bajan los brazos. Y tenemos que estar más despiertos que nunca. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con esto. Mire, acompáñeme. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra arma es la palabra panoplia, ¿verdad? En el idioma original. ¿Saben qué significa? Armadura completa. Armadura completa. Porque de repente nosotros decimos, bueno, ya con la espada del Espíritu, que es la palabra, ya estamos protegidos y guardados. No, con la espada y con la palabra estamos limpios.
¿verdad? Pero necesitamos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza. Necesitamos poder calzarnos y mantenernos firmes en esas sandalias del Evangelio y poder justamente compartir. La espada de dos filos, hermano mío, es bien tremendo porque esa espada de dos filos que sirve también para atacar, pero obviamente también para defenderse, como el resto de la armadura. Esto es bien tremendo, porque un filo corta para un lado y otro filo corta para el otro. ¿Amén? Entonces, un filo es lo que Dios dice y otro filo es lo que yo digo que Él dijo. Amén. Entonces, tenemos que comprender que si yo recibo del Señor lo que Él dijo, tengo que trasladarlo también. ¿Y qué es lo que dijo el Señor en estos días finales que nos tocan vivir? No pierdan las armas. No pierdan las armas porque las van a necesitar en el día malo. No pierdan las armas porque si no el hombre más fuerte que el hombre fuerte de cada casa va a saquear su palacio. Cuando ocurra lo que tenga que ocurrir en estos días, necesitan saber que tienen que soportar, que tienen que ser fuertes. Ustedes verán en muchas oportunidades, yo les menciono que la iglesia de Jesucristo en estos días no solamente está rara, sino que está débil. Está débil. De repente nos encontramos con gente que puede tener fe para recibir sanidad, gente que puede tener fe y son emprendedores y para la prosperidad y bárbaro, todo fenómeno, gloria a Dios. Pero cuando empiezan a ocurrir dentro del escenario familia estas cosas, muchos bajan los brazos, Entonces esto es muy importante y hay cosas raras. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de hablar con un siervo del Señor, gloria a Dios, que estaba todo bien. Él predicaba la palabra, estaba en su casa, todo fenómeno. Y una madrugada se despierta. Y cuando se despierta, estaba en la cama, obviamente, se despierta, abre los ojos y tenía a la mujer así, mirándolo. No entendía nada. ¿Qué pasó? Al rato no solamente lo estaba mirando, yo tenía un cuchillo en la mano. Y me dice, vení, ¿ves esto que está acá en la heladera? Es la puñalada que me tiró. Nada, tremendo, gloria a Dios. De la noche a la mañana ocurrió una cosa, mire si es raro esto, amén, gloria a Dios. Entonces fíjese que tremendo, porque imagínense que obviamente, ¿cómo terminó todo eso? La familia se destruyó, bueno, un lío tremendo. ¿Y cómo terminó? El sol de esa casa dejó de iluminar. Ahora, lo tremendo de esto es que hay muchos que pierden la luz, pero siguen permaneciendo. Quedan como en baja tensión. A ver, quedan en baja tensión. Entonces, de repente, yo recuerdo que desde aquellos días hasta el día de hoy, ese hombre de Dios sigue en funciones, pero con la tensión en baja. Entonces, en vez de transmitir la luz que tiene que transmitir para iluminar al pueblo, lo que hace es transmitir tinieblas. ¿Y sabe lo que hace también ahora él? Cosas extrañas, como lo que empezó un día en su casa. Ay, Señor amado. Entonces, es muy importante comprender que si identificamos el tiempo, no nos vamos a dejar llevar por las situaciones que ocurren a nuestro alrededor en el escenario familiar. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos ayuda a nuestro Señor? Que nos dé entendimiento de esta palabra y que fundamentalmente nos ayude a poder tener estas armas bien aceitaditas y preparadas para poder resistir el último tiempo y el cual ya estamos viviendo hoy. Gloria a Dios. Vamos a orar. Aleluya. Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Cerra tus ojos un instante. Déjeme bendecirlo. Gloria a Dios. Permítame, hermano, hermana querida, que podamos ministrar esta palabra. Usted sabe que cuando la palabra de Dios se suelta es porque nosotros abrimos nuestro oído y exponemos nuestro corazón. Y en el momento en que ministramos esta palabra es el momento donde el Señor termina sellándola a fuego en nuestros corazones.
Y si nuestro corazón está dispuesto, si realmente en la disposición de nuestro corazón a poder recibir esta bendita palabra en este día, vamos a estar despiertos, vamos a estar preparados. Y esas armas no las vamos a perder. No las vamos a perder. Vamos, mi hermano, cerrá tus ojos. Tal vez a lo largo del desarrollo de esta palabra, tal vez identificaste alguna situación que pudiste estar viviendo, que viviste en estos días, o que te ves venir. Porque hay cosas que se ven venir, hermano. Gloria a Dios. Pero no por casualidad. El Espíritu Santo nos deja a nuestra disposición. Gloria a Dios. Esto está muy alto. Gloria a Dios. No por casualidad el Señor nos deja su bendita palabra, la cual es la fuente de toda verdad para nosotros. Si vos y yo no sabemos cómo actuar, tenemos que ir a la palabra. Si vos y yo no sabemos cómo solucionar o resolver alguna situación en nuestra vida, cuando ocurran cosas extrañas, vayamos a la fuente. Esa fuente maravillosa de todo poder. En una mañana como esta, habla nuestro corazón y nos habla de los tiempos que vivimos, mis hermanos. Qué importante es poder identificarnos. Gloria a Dios. Si alguien más poderoso que él lo ataca y lo vence, ese toma posesión del armamento que el otro confiaba y luego reparte el botín. Gloria a Dios. Padre amado, bendito Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te ruego en esta mañana, con todo mi corazón, bendito Padre Celestial, que podamos recibir esta palabra con un limpio entendimiento, Señor amado. Que podamos comprender y discernir los tiempos que nos tocan vivir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a poder preparar y aceitar nuestro escudo de la fe, con los cuales podemos justamente atajar esos dardos del maligno. Ayúdanos, Señor amado, a que siempre se mantenga intacto el yelmo de la salvación, Señor amado. Que aunque el enemigo se levante como río, que por un camino venga y ataque nuestra mente, nuestros pensamientos, con duda, con incredulidad. Amado Señor, yo te ruego, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que ese yelmo esté siempre preparado, que jamás nos falte, amado Señor. Lo tendremos en cuenta, lo tendremos en cuenta. Necesitamos de estas armas. Padre amado, bendito Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, te ruego por esa coraza que tanto necesitamos, esa protección para nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él mana la vida. Entonces, si el sol y la luna se oscurecen, es porque, gloria a Dios, no está emanando la vida. Si esa coraza no guarda ese abdomen, de allí no podrán correr y recorrer ríos de agua viva en nuestro interior. Es el mover del Espíritu que necesitamos en nuestro interior, que corra como un río de aguas salutíferas, de aguas saludables, aguas poderosas, que fluyan y puedan ser soltadas por nuestros labios. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, ayúdanos, Señor, en este tiempo, bendito Señor, a poder tener también bien afilada esa espada, Señor amado, de 2 filos. Ayúdanos, Señor, adiéstranos en el uso de esa espada, que podamos estar despiertos en el Espíritu y podemos usar esa espada con excelencia, Señor amado, y podemos ser diestros en el uso de esa espada. Te ruego con todo mi corazón, junto con mis hermanos, que jamás nos falten esas sandalias de la paz, Señor, y que podamos ser instrumentos de paz, transmitiendo las buenas noticias del Evangelio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a derramar luz. Tú eres luz y nosotros también somos luz. Ayúdanos que esa luz no se oscurezca. Ayúdanos, Señor amado, a que nuestra luz no termine siendo tiniebla. Te rogamos, Padre, no permitas, Señor amado, en este tiempo que equivoquemos el camino, que erremos en el camino.
Creo con todo mi corazón que siempre estamos a tiempo, Señor. A tiempo estamos, bendito Señor, para traer paz, reposo, orden a nuestra vida. Paz, reposo y orden a nuestra casa, a nuestra familia. Te rogamos, Padre Celestial. Te rogamos por esas estrellas, te rogamos por esos hijos, por esas hijas, amado Señor. Te rogamos con todo nuestro corazón que el espíritu de Elías, el cual tú prometiste que vendría en este tiempo, que el espíritu de Elías nos alcance, Señor, trayendo restauración, que se pueda restaurar la luz de aquellos cabezas de hogar, que se pueda restaurar la luz de esas ayudas idóneas, el brillo de esas estrellas que vuelvan a brillar en el nombre poderoso de Jesús. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, actúa conforme a tu buen propósito, Señor. Envíe esa llenura del Espíritu Santo que nos mantendrá firmes, constantes, con esa armadura que jamás podemos perder. Todo lo contrario, sino que tiene que estar bien guardada, pero no allí en el baúl de los recuerdos, sino que tenemos que tenerla colocada sobre nuestra vida y estar bien preparados para enfrentar y resistir el día malo, como dice tu palabra. Todo lo ponemos en tus manos. Yo bendigo a cada hombre y mujer de fe que tú trajiste a tu casa. Aquí están tus hijos, aquí están tus siervos, Señor amado. Te ruego con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, envíes y selles en sus corazones esta bendición y esta palabra, de tal manera que el hombre fuerte siga siendo fuerte, y si perdió el vigor, que lo recupere en el nombre poderoso de Jesús. Que esas armas estén siempre bien presentes y que el enemigo no logre arrebatarlas. Amado Señor, trae fortaleza a tu pueblo, trae fortaleza a tus hijos, trae fortaleza a tus siervos. Yo los bendigo y declaro en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra ya está cobrando vida en sus corazones y estará presente en cada día de su peregrinaje sobre esta tierra. Y sabemos que es tu Santo Espíritu el cual nos enseña todas las cosas, la mantendrá viva en nuestros corazones, de tal manera que llegando el día malo podamos resistir y habiendo acabado todo, gloria a Dios, podamos verte cara a cara y podamos disfrutar de esa estadía maravillosa en esas bodas del Cordero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Kevin.